Me voy a presentar. Por la vez pasada estuvieron con el rector, Alfredo Otto. Hoy voy a estar yo tal vez de moderador. Por ahí algunos conocen, otros no. Mi nombre es Marcos Galeano, pertenezco al Instituto Huellas Misioneras, a la Fundación Huellas Misioneras, y bueno, también estamos en esta parte que tiene que ver con la era digital justamente, que es parte del Centro Educativo Digital, que propone, digamos, estos encuentros de formación y de creación de conocimiento, de impartición de conocimiento por parte del Centro Digital. Que dentro del Instituto Huellas Misioneras, relacionado a todo lo que es encuentros y charlas con este. Bueno, va a ser la segunda parte del encuentro de intervención, ¿no es cierto?, contra la violencia de género, que justamente creo que algunos estuvieron en el primer encuentro, yo por ahí no tuve la posibilidad, por cuestiones de trabajo, pero estoy también un poco sumergido al tanto de cuestiones. Bueno, hoy vamos a estar con las dos discutantes que van a hablar sobre el tema, así que voy a dejar también que puedan presentarse ellas mismas, que son la abogada Cecilia Oviedo y la licenciada Sandra Cardoso. Les mandamos un saludo de la subsecretaria, que en este momento no va a poder participar por cuestiones de agenda, tal vez se sume al finalizar para el saludo, ¿sí? Comentarles de manera breve, como lo habíamos hecho en el primer encuentro, que la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia trabaja sobre todo en tres ejes principalmente, ¿sí? Tenemos un primer eje que es la prevención, el de la emergencia es el segundo eje y en el tercer eje es el salidas de las violencias. En el eje de prevención tenemos todo aquello que tiene que ver con estos encuentros, por ejemplo, capacitaciones, talleres para padres de crianza saludable, ¿sí? Prevención y abordaje de las violencias carcelarias, ¿sí? Privadas de la libertad. Este es un programa anual que se tiene a partir de este año y que ha sido declarado de interés provincial. Además, también en este sentido, trabajamos en conjunto con la Policía de Misiones, realizando capacitaciones en Ley Micaela específicamente y todo lo que es prevención de las violencias. Bien, en el eje de la emergencia en violencia tenemos la línea 137, que es una línea de atención gratuita a víctimas de violencia. Es un número gratuito al que pueden comunicarse. Tenemos el call center en la ciudad de Posadas, ¿sí? Y las sedes en Oberá y en la ciudad de El Dorado, ¿sí? Ahora bien, si están en otros puntos de la provincia, de igual manera se pueden comunicar de manera gratuita con el 137, serán atendidos en el call center, serán asesorados y derivados, ¿sí?, al área correspondiente. Ahí hay un equipo interdisciplinario, profesionales psicólogos y trabajadores sociales que van a poder abordar la demanda, la consulta e incluso articular directamente con la comisaría del municipio, ¿sí? Así que es un recurso importante a tener en cuenta. Les comentaba que también dentro de lo que es la órbita de la subsecretaría tenemos el sistema provincial de casas refugios, ¿sí?, que es dentro del marco de la ley 30, es un dispositivo de seguridad, la casa refugio, probablemente algunos sepan y si no les comento, ¿sí? La principal... El indicador, digamos, para ingresar es a partir de una denuncia, ¿sí?, por un pedido del juez o por una derivación de la línea 137. El ingreso es totalmente voluntario, ¿sí? Y como es un dispositivo de seguridad, hay ciertas reglas y condiciones a cumplir y entre ellas es la cuestión de que no se pueden utilizar
dispositivos móviles o tecnológicos, ya sea celular, tablet, teléfonos. Allí contamos con un equipo interdisciplinario que aborda la problemática en particular. Por lo general, la víctima ingresa con sus niños y niñas, ¿sí? Estos niños son escolarizados, son abordados desde una mirada integral y también cuentan con el asesoramiento legal, ¿sí? Hasta tanto se pueda realizar la salida de lo que es el dispositivo, ¿sí? Bien, y por otro lado, y para finalizar lo que son los 3 ejes en los cuales se aborda desde la subsecretaría, tenemos el eje de las salidas de las violencias. Y en este punto trabajamos fuertemente con lo que es la independencia de las personas, ¿sí? Por lo general son mujeres, sabemos que son las que sufren y han sufrido históricamente las violencias, pero cualquier persona se puede sumar, cualquier persona que haya o se encuentra en alguna situación de violencia. Tenemos, por ejemplo, una feria de emprendedores que funciona dentro de la ciudad de Posadas, ¿sí? Se pueden sumar de manera gratuita y voluntaria también, y esto se va replicando en distintos puntos, ¿sí? También realizamos talleres y capacitaciones de emprendedurismo para fortalecer, ¿sí?, la independencia económica, principalmente de aquellas personas que han atravesado situaciones de violencia. Bien, dicho esto, es un pantallazo y un panorama general de las múltiples aristas de las cuales trabaja la subsecretaría. Sabemos que las violencias son múltiples, ¿sí? Y por lo tanto su abordaje lo debe ser también. Así que tratamos de abordar y de trabajar de manera integral, ¿sí? En el primer encuentro, de manera breve, voy a hacer un resumen de lo que se fue hablando. Se habló de lo que es la violencia, entendiendo esta como una conducta aprendida, ¿sí? Que vamos aprendiendo desde la más temprana infancia, ¿sí? Desde que nacemos, estamos insertos en una sociedad que tiene leyes, reglas, ¿sí? Y una estructura que la sostiene. Esta estructura nos preexiste y con lo cual vamos aprendiendo día a día, ¿sí? Si tomamos que la violencia es una conducta aprendida, podemos inferir y sostenemos fuertemente de que se pueden aprender nuevos vínculos, ¿sí? Se pueden desaprender estos vínculos violentos que hemos aprendido, muchos de manera inconsciente, ¿sí? Y podemos aprender nuevas formas de vincularnos. A eso apostamos, ese encuentro y muchos otros encuentros en donde se trata de brindar la información respecto de lo que son las violencias, porque justamente al estar naturalizadas, ¿sí?, al estar internalizadas en la sociedad, muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta de que estamos atravesando una situación de violencia o incluso que estamos ejerciendo violencia, ¿sí? Esto es importante y por eso la idea de poder hablar y reconocer. Siempre decimos y siempre digo de que lo que no se nombra no existe, ¿sí? Justamente por eso es importante ir identificando los tipos de violencia. Habíamos mencionado que tenemos no solamente la violencia más conocida y la más identificada como tal, sino también la violencia psicológica, que habían dicho en el encuentro anterior, que muchas veces deja más huellas, ¿sí?, y más marcas, y es más difícil de superar incluso que la violencia física, ¿sí? Justamente porque socava la integridad de la persona, ¿sí? Porque genera dependencia afectiva, económica, ¿sí? Entonces es importante mencionar que la violencia psicológica puede estar
manifestada, ¿sí? O puede estar representada a partir de insultos, denigraciones, chistes que socialmente están aceptados, pero que denigran la figura de la mujer o el rol de la mujer dentro de la sociedad o de la familia, ¿sí? Humillaciones de todo tipo. Y a esta violencia psicológica estamos, o han estado durante mucho tiempo, las mujeres sometidas, ¿sí? También tenemos la violencia sexual, que no tiene que ver simplemente con un abuso sexual, sino también con aquellas prácticas que ponen en riesgo la integridad de la persona, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no se respeta o no hay un consentimiento al momento del acto sexual, ¿sí? Sabemos que siempre debe haber consentimiento. Si no hay consentimiento, si la persona no lo da o no está en condiciones de darlo, ya sea porque está bajo los efectos de alguna sustancia o está inconsciente, esto constituye un abuso, ¿sí? Y el abuso puede darse también dentro de una pareja o de un matrimonio. Esto es importante porque también ha sido muy naturalizado este tipo de violencia. Asimismo, también tenemos la violencia económica, la violencia simbólica, ¿sí? y la violencia política. Bien, esto a grandes rasgos como para poder ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Y habíamos mencionado, ¿sí? Que de acuerdo al ámbito en donde se desarrollen estas violencias, van a tener, ¿sí? O a obtener ciertas características y va a tener un nombre particular. Así es, si las violencias se desarrollan dentro del ámbito de la familiar, su nombre va a tener lleva, si es dentro del ámbito laboral, ¿sí? Estamos dentro de lo que es las violencias laborales, y esto es ganarlos. Una forma de frenar las violencias es por medio de la denuncia. Por ahí no se escucha el audio. Bien, ahí volvimos. Tenemos muy lábil la conexión de internet, disculpen. Bueno, entonces comentaba esta cuestión, ¿sí? De que es importante identificar las violencias, primero porque han sido naturalizadas, ¿sí? Porque muchas veces no reconocemos como tal, y segundo porque a partir de que las reconocemos y las identificamos es posible denunciarlas, ¿sí? Al ponerle un nombre es posible denunciarlas. Y ya que hablo de denuncias, ¿sí? Sabemos que esto tiene que ver con todo lo que es el aspecto legal, así que le voy a dar la palabra a mi compañera, la doctora Cecilia Oviedo. Ella va a referenciar acerca del ámbito legal y normativo. Bueno, buenos días a todos. Voy a prender un ratito la cámara, por lo menos para presentarme. Como decía mi compañera, la licenciada Sandra, habíamos apagado por una... Bueno, como bien decía ella, yo soy la asesora legal de la subsecretaría y en este encuentro
para el cual me parece tan importante la tecnología porque nos acerca desde distintos puntos de la provincia. Creo que hay gente de varios lugares, ¿no? Así que un saludo para todos y en este encuentro, en este segundo encuentro, vamos a tratar el marco normativo en lo que tiene que ver con violencia en general, violencia de género y violencia familiar. Bueno, comenzamos, digamos, con todo lo que tiene que ver con el marco normativo internacional. En este sentido, tenemos en Argentina muchos tratados internacionales, en el artículo 75, inciso 22, y esto genera efecto jurídico en el ordenamiento jurídico interno, es decir, que los países que forman parte de un tratado internacional, que es básicamente un acuerdo entre todos los estados firmantes, donde se comprometen a abordar distintas temáticas que tengan que ver con los derechos humanos. En el aspecto de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, los dos tratados internacionales más importantes son la CEDAW y la Convención Belém do Pará. La CEDAW se establece a través de la Organización de las Naciones Unidas y en este sentido lo que quiero aclarar de la importancia por ahí de mencionar y de hablar de estos tratados es el hecho de la importancia a la hora de aplicar estas normativas internacionales. Porque la verdad es que al tener un rango constitucional, por ejemplo, la CEDAW, imagínense ustedes que tiene una importancia igual al de la Constitución, inclusive mayor a las propias leyes que se sancionan en nuestro Congreso de la Nación. En este sentido, existe un principio internacional que es un principio base para todos los tratados de derechos humanos o los tratados internacionales, que así lo establece la Convención de Viena, que es la Convención sobre Tratados, y es el principio pacta sunt servanda. En este sentido, se establece que los tratados están hechos y están firmados por los estados partes para ser cumplidos. Y ningún estado que forme parte de eso puede digamos, decir que su ordenamiento jurídico interno va en contra de lo que se ha firmado. Es decir, que son vinculantes y son obligatorios. Como les comentaba, la CEDAW es la Convención sobre la eliminación sobre toda forma de discriminación de violencia contra la mujer. Es el primer tratado internacional, es del año 1979, y la convención, digamos, tiene un efecto vinculante y en la Argentina se sanciona o se ratifica a través de la ley 23.179 en el año 1985. A partir de este momento, la Argentina incorpora esta convención y a lo largo de sus 30 artículos extensos, no vamos a detenernos a analizar uno por uno porque obviamente no sería muy extensivo, digamos, pero a lo largo de los 30 artículos, básicamente lo que en esa primera convención se hace es obligar a los estados partes a generar políticas públicas para erradicar las violencias contra las mujeres. En este sentido, la convención establece que los estados obligados tienen que presentar informes de cumplimiento al menos cada 4 años. Y alrededor de esto existe lo que se denomina el Comité CEDAW, que el Comité CEDAW es el órgano de vigilancia para el cumplimiento de la convención y emite recomendaciones generales, que estas recomendaciones generales también son de...
Bueno, también los mecanismos de acceso o protocolo que tiene el Comité CEDAW son mecanismos especiales para mujeres a la justicia internacional. En este sentido, el protocolo facultativo investigaciones para proteger todos los derechos de las mujeres en los que se vean vulnerados sus derechos humanos. Es decir, que son mecanismos internos de un país no se respeten, las leyes que se son. Ah, perdón. No, está bien. Pero andaba bien, está bien. Sí. Anduvo bien. Ahí volvimos. Sí, bueno, seguimos. Bueno, apagamos la cámara para que no se nos corte tan de seguido. Como les comentaba, el segundo tratado o convención importante en materia de derechos de las mujeres es la Convención Belén do Pará, que es denominada así por el lugar en donde se llevó a cabo. Está suscripta por la Organización de los Estados Americanos, a diferencia de la CEDAW, que fue a través de la ONU. Consta de un preámbulo, tiene 5 capítulos y también hay 25 artículos en los que, vamos, solamente a modo de mencionar, en el capítulo 1 se establece el ámbito de aplicación, en el capítulo los únicos 2 países que no ratificaron la Convención de Belén do Pará. Como les decía, en el capítulo 3 están establecidos los deberes de los Estados americanos para cumplir Por ahí no se escucha, si podemos volver a repetir, bueno, para que todos podamos volver a escuchar esa parte. Sí. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, repito, iba diciendo que en la Convención Belén do Pará, en el capítulo 3, se establecen los deberes de todos los estados americanos que forman parte de esta convención. No sé si se llegó a escuchar que la mayoría de los países de América ratificaron la convención, a excepción de Canadá y Estados Unidos. En estos deberes de los estados se encuentran 2 tipos de deberes. Digamos, es a través de un análisis que se hace sobre todo el articulado del capítulo 3, en donde los deberes inmediatos se refieren a sancionar leyes para la protección de la mujer y derogar normas que establezcan perjuicio en contra de las mismas.
También se obligan los estados a establecer procedimientos administrativos y judiciales que sean justos, rápidos y equitativos. En este sentido, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará es un antecedente de lo que luego es nuestra Ley de Protección Integral para las mujeres, la Ley 26485, a través de estos deberes que la Convención obliga a los estados a efectuar. También así cuando hablamos de derogar leyes, quizás que vayan en perjuicio de de los derechos de las mujeres, podemos mencionar, existen varias que se han derogado, pero una que fue muy notoria y visible, el tema del adulterio, que antes en nuestro Código Penal estaba penada, la mujer adúltera, y había una notable diferencia a la hora de penar a la mujer adúltera en diferencia al hombre, porque la mujer se requería que con una sola vez que haya cometido un hecho de adulterio ya era una conducta tipificada para nuestro Código Penal. Sin embargo, en el hombre se requería que éste además mantuviera una mansalva con la persona con quien cometía adulterio, es decir, que sea una relación en la que él le mantuviera y demás cuestiones. Entonces, fíjense la importancia de la convención para ordenar el ordenamiento jurídico interno de cada país en consonancia a todos los principios y deberes que establecen estas convenciones internacionales. Bueno, después en cuanto a los mecanismos interamericanos de protección de la Convención Belén do Pará, así como yo hoy les mencionaba de la sede interamericana de derechos humanos, en donde lo que quiero hacer ver es que yo no puedo Escucha, por las dudas, está cortado, no sé si por ahí, si habrá un poquito lento, no sé si llega mejor el audio, Sí, intentar, ¿sabes? Porque por ahí se pierde y que es muy interesante lo que estás explicando con respecto a los mecanismos de protección. Y si por ahí también en el chat no están escuchando bien, vayan dejando comentarios si se escucha o no se escucha, entonces también sale un poquito en la pantalla, se ve, sí, para tener ese feedback, para saber también. No, no se escucha bien. Se entrecorta. Se están reconectando, ¿saben? Se le va la señal por ahí. Les pedimos paciencia porque es una cuestión, viste, de conexión que tienen. Entonces, estamos tratando de que se puedan conectar nuevamente. Así que vamos a esperar y que se conecten nuevamente, ¿saben? Disculpen los inconvenientes. Sé que están muy interesados en la temática.
Por ahí quieren aportar algo porque veo que ponen levantar la mano. No sé si por ahí pueden escribir en el chat o quieren mandar un audio. Así que vamos a esperar, nomás saben, disculpen las molestias, eh, inconvenientes, ¿sabe? Para conectarse. Así que vamos a esperar y para poder proseguir, ¿sí? Hola, ¿nos escuchan? Bueno, Sí, ahora sí, mil disculpas. les escucho. Bueno, Sí, no hay bueno, inconveniente. qué pena, disculpen por ahí, no sé en dónde se va quedando, pero bueno, voy a seguir el hilo. Cualquier cosa después retomamos si es que a alguien le quedó alguna duda. Pero bueno, como les iba comentando, los mecanismos interamericanos de protección existe dentro de la Convención Belém do Pará lo que se denomina MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención. Se creó en el año 2004 y es una metodología de evaluación, digamos, multilateral y permanente que está fundamentada en un foro internacional de cooperación técnica entre los estados que forman parte de la convención y tiene un comité de expertos. El MESECBI analiza todos los avances en la implementación de la convención por los estados dentro de su ordenamiento jurídico interno y así como los desafíos persistentes que van teniendo todos los países para dar respuesta ante las violencias contra las mujeres. Es decir, que imagínense que si bien son convenciones que tienen muchos años de vigencia, especialmente la CEDAW, que ya va a cumplir 45 años, a la vez siguen siendo actuales, porque a través de estos mecanismos de seguimiento y de control de convencionalidad, siempre están obligando a los estados parte a emitir informes en donde se vaya trabajando toda la situación actual en cuanto a violencia. Y así es como vamos a ver que en nuestro ordenamiento jurídico interno, como yo hoy les mencionaba, tenemos la Ley de Protección Integral hacia las mujeres, que es la 26485, que es del año 2009. Esta ley, digamos, en rangos generales, tiene casi una organización similar a lo que es la Convención Belém do Pará, ¿sí? Establece todo los derechos protegidos, el deber del Estado, y erradicar todo lo que tenga que ver con violencia de género. En cuanto a esta ley, es una ley que se da en octubre del año pasado, es muy reciente, la denominada Ley Olimpia, que es la ley 27736, y lo que hace esta ley es reformar todo lo que tiene que ver la denominación de violencia en el espacio digital. Agregar, digamos, en la ley 26485 todo lo que tiene que ver con violencia digital. Esta ley surge y se denomina así Ley Olimpia en honor a Olimpia Coral Melo,
que es una activista mexicana, la cual sufrió, digamos, la difusión de material de contenido sexual sin su consentimiento, y esto a ella le genera empezar a pedir en el país de México que se regulara la violencia digital, que hasta ese entonces no era así, al igual que en nuestro país hasta el año pasado. Ese gran movimiento que se da a través de esta activista llega a varios países del sur, y así es como en Argentina, en octubre del año pasado, se sanciona y se incorpora esta ley que modifica a la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Y si hablamos de violencia digital y Ley Olimpia, en Argentina también hablamos de Ley Belén, que la Ley Belén es en honor a Belén San Román, una chica de 25 años, policía, que en el año 2020 también fue víctima de difusión de material, de contenido sexual sin su consentimiento, y lo que esto le genera, el daño psicológico que le genera esto a Belén, la lleva a quitarse la vida. Entonces, su familia también comienza, junto al movimiento de Olimpia Coral Melo, a solicitar también la incorporación específica de todo lo que tenga que ver, o de tipificar los delitos de violencia digital dentro del Código Penal. Esto, la Ley Belén todavía no está, si bien no está incorporada, es decir, no se incorporó a nuestro Código Penal, ya está tratado el proyecto, y es un avance en cuanto y en consonancia que ya se haya aprobado la Ley Olimpia. Entonces, fíjense cómo en este sentido se relaciona todo con los tratados internacionales en cuanto a los mecanismos de control, porque en todas estas opiniones consultivas o asambleas que existen se van tratando los avances que tienen que ver en cuanto a digamos, a violar todos los derechos humanos de las mujeres, porque en este sentido la tecnología también es algo nuevo que hay que regular y que hay que llevar a cabo para poder, digamos, brindar respuesta desde el Estado en este sentido. En este aspecto, acá en Misiones, en el Superior Tribunal de Justicia, hay una Secretaría de Intervenciones Complejas, que son los que por ahí hacen todo el resguardo dentro del Poder Judicial de lo que tiene que ver con evidencias digitales, que siempre y cuando estén dentro del contexto de una denuncia, para poder resguardar esa evidencia y así llegar a una sentencia o un fallo que pueda proteger justamente los derechos de las mujeres. Entre otras cosas, como lo establece la Ley Olimpia, es ordenar mediante un auto fundado que ese material como que se baje, por decirlo así de una manera, de las redes o de los lugares en donde fue divulgado. Bueno, esto en materia de violencia en cuanto al ordenamiento jurídico nacional. Y ahora específicamente me voy a referir a la provincia de Misiones, que acá en la provincia de Misiones hablamos de la Ley de Violencia Familiar, ¿sí? A nivel nacional también existe una ley de violencia de protección contra la violencia familiar, que es la 24417, y en nuestra provincia es la ley 14, número 6, ¿sí? En la cual se establece que toda persona que sufra violencia, considerándose a la misma como toda acción, omisión, abuso
que menoscabe su integridad física, psíquica, económica, sexual o patrimonial, configure esta o no delito, sea un hecho de una sola vez, como así también permanente, puede denunciar estos hechos con o sin patrocinio letrado, de manera verbal o escrita, ante cualquier comisaría de la mujer o cualquier dependencia policial, dice la ley. O sea que en este sentido hay que entender que si una mujer va a la comisaría más cercana o a la gente que está en el interior, que por ahí tienen destacamentos policiales, es obligación del funcionario policial que recibe a esa persona tomarle esa denuncia, porque la ley establece cualquier dependencia policial. Como así también puede hacerse en fiscalías, defensorías o juzgados con competencia de familia dentro de la jurisdicción del domicilio de la persona. Estos hechos deben ser elevados al juez competente para que el mismo tome las medidas cautelares conexas previstas en la legislación vigente. También lo que nos dice el artículo 1 de la ley es que lo hace solamente como contención de esta persona que se acerca a un lugar o a una dependencia para efectuar una denuncia, con todo lo que implica tomar esa decisión de hacerlo. Y este tercero no puede fundamentar o argumentar la denuncia, pero sí es obligación de la denunciante o del denunciante que se le permita el ingreso de esta tercera persona como un soporte emocional, si se quiere, ¿no? Entonces, es importante conocer todos estos derechos que tienen las personas a la hora de acudir a realizar una denuncia por violencia. A los fines de esta ley se entiende por grupo familiar a toda relación derivada del matrimonio o de uniones convivenciales de hecho. A los descendientes de cada una de las partes, ascendientes, colaterales, consanguíneos y convivientes. También, en este sentido, la ley establece la aplicación de la misma para las relaciones de noviazgo que se tiene o se haya tenido, mediare o no convivencia. En este sentido, la convivencia no es una cuestión indispensable para que se configure la violencia. Para la ley de violencia provincial, toda falta razonable de cuidado o abandono psicofísico y la negligencia de los deberes de alimento para que se tenga para con los hijos, así como la educación también, amén de las denuncias. Se volvió a perder el audio. No sé si me escuchas, Sandra. O de las investigaciones en los fueros pertinentes. ¿Te escucha? Okay. Ahí está. Bueno, es importante... ¿Sí? No, sigue nomás. No pasa nada. Bueno. Bueno, esto es importante entender para saber de que los incumplimientos de los deberes de alimento que tienen los progenitores también es un hecho que constituye violencia y que puede ser denunciado. Bueno, esto es lo que se establece en el artículo 1. En el artículo 2, lo que nos establece la Ley Provincial de Violencia es que
Cuando los damnificados sean menores, incapaces, ancianos o discapacitados, Ministerio Público. También están obligados a efectuar la denuncia los servicios públicos en razón de su labor, es decir, en el ámbito educativo, en el ámbito de salud o de seguridad. En este sentido, el funcionario que no hiciere la denuncia va a ser citado de oficio por el juez interviniente y va a remitir estos antecedentes al fuero penal. Y así también de la misma manera se va a actuar para el tercero o superior jerárquico que interfiriere en que esta denuncia se realice. Esto es importante porque por ahí en los lugares, ya sea cuando hablamos de superior jerárquico dentro de la fuerza, quizás algún funcionario que en ocasión de su labor, ya sea que está en un operativo o en algún lugar tenga contacto directo o toma conocimiento de un hecho de violencia, y quizás si por algún motivo algún superior jerárquico, el jefe de esa comisaría o algún lugar impidiere que esta persona realice esa denuncia como funcionario obligado, la citación va a ser para ambos, ¿sí? Entonces es muy importante entender esta obligación de la ley para denunciar hechos de violencia al funcionario obligado en razón de sus funciones, justamente, ya sea el policía que toma conocimiento en razón de su labor, ya sea el médico dentro de la salud que también toma conocimiento de un hecho de violencia o de abuso. Dentro de salud pública hay protocolos establecidos en todo lo que tiene que ver con abuso sexual y hay protocolos específicos en cuanto a lo que tiene que ver con abuso sexual infantil. Y también en cuanto a lo educativo, los docentes que por ahí también toman conocimiento de hechos de violencia, también son funcionarios obligados a denunciar estos hechos para que investigue la justicia, ¿sí? En el artículo 2 también nos hablan de que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia puede denunciar estos hechos con la solicitud de la identidad reservada. Es decir, que se puede denunciar un hecho de violencia solicitando que se reserve la identidad del denunciante. Entonces, con todo esto que estuvimos conversando, existen dentro de lo que es la toma de denuncia 3 formularios específicos dentro de la policía cuando se acerca a la persona a efectuar la denuncia. Uno es el formulario en el que la víctima efectúa la denuncia, el otro es el formulario del funcionario obligado en razón de sus funciones a efectuar la denuncia, y el tercero es el formulario por un tercero denunciante, que puede ser con identidad reservada o no. En el caso de hacerlo con identidad reservada, los datos de la persona del denunciante no se elevan al juzgado, sí quedan a resguardo en el lugar donde se efectúa la denuncia, y en este sentido es importante que la persona que se acerca a hacer una denuncia con identidad reservada o solicitando la condición de identidad reservada pueda relatar los hechos de la manera más específica posible, porque al no citársele luego desde el juzgado para ratificar la denuncia, hay hechos que deben estar establecidos específicamente en el relato para que así después se pueda tomar la concreto en el que esa persona está denunciando. Esto es importante tenerlo en claro. Y también, luego en el artículo 3, la ley nos habla de los tiempos, ¿sí? Todos los organismos que reciben denuncia, todos los organismos que mencionaba hoy,
deben remitir todas las actuaciones al juez competente en un plazo, la ley dice, no mayor a 48 horas. En este sentido, la verdad que la tecnología vino a rezos para elevar las denuncias, ya que actualmente la policía, bueno, desde el Poder Judicial nosotros tenemos una página digital que es el CIGED, y la policía actualmente tiene también un sistema interno que es el DAF, en donde ahora la persona que se acerca a una comisaría a realizar la denuncia automáticamente es compartida a través de los dos sistemas internos, tanto de la policía como del Poder Judicial, quizás en el mismo día. La persona realiza la denuncia, eso se imprime para que la persona firme, se escanea y ya se eleva a través de la plataforma DAF y CIGED para que el juez intervenga y saque las medidas. Esto es importante porque antes, cuando solamente dependíamos de los papeles, a veces los tiempos, a veces 48 horas para una víctima es mucho tiempo, ¿sí? Entonces eso es algo realmente para rescatar en el avance que tiene acá nuestra provincia para acercar las denuncias en un tiempo que respete la debida diligencia. Y que acerque a la persona a una tutela judicial efectiva que requieren estos casos. Bueno, también en este artículo nos habla de algo que yo quiero comentar, que es el tema de que la persona tiene que retirarse, o bueno, es el deber del funcionario entregarle su constancia de denuncia. Y la realidad es que eso es algo que en la práctica genera incomodidad, en el sentido de que muchas veces no se le da en el acto la constancia de denuncia, y como ustedes saben, una denuncia es un instrumento público, es un instrumento legal, y es el derecho de la persona a contar con ese documento en el momento en el que se retira del lugar donde denuncia. Porque después, en otras instancias, cuando quizás acceda a un asesor legal o va a las defensorías oficiales en el Poder Judicial, es importante contar con ese en cuanto a la toma de decisiones o de medidas cautelares que la persona pueda requerir o solicitar. O porque quizás a veces en el momento de denunciar, la persona, por los nervios que le genera esa situación o los hechos de gravedad, omite o se olvida de relatar cuestiones importantes, y eso a veces requiere hacer una ampliación de denuncia, y para esto es importante contar con ese documento. Entonces, a la hora que acceda a un asesor legal o defensoría, se pueda brindar el mayor asesoramiento posible para el caso en concreto. Entonces eso es importante para personas que quizás acompañan a víctimas de violencia, conocer sus derechos en este sentido. Bueno, también en cuanto a denuncia, siempre tenemos, como dice la ley, que un hecho de violencia puede configurar delito o no. Pero en el caso que configure delito, es importante entender también que siempre hay que hacer la doble elevación, específicos en violencia familiar, no así en el interior, que están dentro de los juzgados de familia con secretarías exclusivas, pero en ese sentido sería en el aspecto, en el fuero civil, la denuncia para sacar las medidas cautelares que vamos a ver después. Pero en el caso que sí configure un presunto delito, es importante también que se haga la elevación al juzgado de instrucción en turno, para que desde el fuero penal se investiga desde otro ámbito y desde otra óptica. Y también hay herramientas a las que accede el juzgado de instrucción con mayor rapidez que quizás no lo hace el fuero civil. Un ejemplo es el caso de las tobilleras electrónicas.
Entonces siempre es importante entender que cuando configura un delito es importante y necesario hacer esta doble elevación desde el organismo que recibe o que toma la denuncia. Dentro de las competencias del juez que interviene en una causa de violencia familiar está todo lo que tiene que ver con los informes de interacción familiar o socioambiental. Por lo general, en una causa de violencia, el juez el daño en el caso en concreto. En general, el cuerpo médico cita a las personas para que llevado al expediente de violencia familiar. Pero también a veces cuando la denuncia es acompañada por informes de instituciones públicas, como puede ser, como hoy les mencionaba, dentro de la subsecretaría, las intervenciones que tenemos, quizás a veces puede ir acompañada de un informe de la línea 137 o a través de un equipo interdisciplinario de la misma policía o de las municipalidades. Son importantes estos informes de organismos que están dentro del ámbito del Poder Ejecutivo porque son quienes tienen acceso más directo a la situación en concreta y el juez se vale de eso para sacar las medidas cautelares y también se ahorra tiempo porque en ese sentido se puede quizás omitir o no, depende del caso, esta revisión o este informe por parte del cuerpo médico forense. Bueno, después, lo más importante de la ley, en el artículo 4, hablamos de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se toman de manera urgente en hechos de gravedad para salvaguardar la integridad de una persona y evitar así daños irreparables. En este sentido, las leyes, las medidas cautelares que menciona la ley de manera enunciativa, esto no es taxativo, es decir, que el juez, por más que quiera tomar alguna medida que no esté específicamente mencionada, puede hacerlo siempre que considere que es oportuna y adecuada para el caso en concreto. Pero la ley nos menciona, en primer lugar, la exclusión de hogar y el reintegro al domicilio. Y esta es una medida que es importante entender que la víctima tiene que darse en el caso de que la víctima o la persona que denuncia concretamente la solicite, porque muchas veces sucede que la persona quizás no quiere que se le excluya a esa persona porque no quiere que se la reintegre a ese domicilio, ya que muchas veces en el mismo terreno, por así decirlo, hay varias casas donde está quizás la madre del agresor o la hermana u otros parientes. Entonces a veces la persona no quiere que se le reintegre a ese domicilio y se le excluya a la persona. Y esto me ha pasado varias veces, que a veces la medida sale ya con exclusión de hogar y en realidad la persona dice, no, yo tengo miedo, yo no quiero volver a ese lugar, no quiero volver a ese domicilio. Entonces es importante saber de que es una medida que desde el punto de vista solicitada por la víctima y no solamente hacerlo como de manual, digamos, en sacarlo sí o sí.
Después también la medida por excelencia es lo que denominamos la prohibición de acceso a acercamiento, que esto hace que se le notifica a la persona que no se acerque por un radio de 500 metros a la persona que denuncia, no solo en el domicilio, sino en todos los lugares donde ésta desenvuelva sus actividades, ya sea laborales, deportivas, sociales, etc. Y también lo hacen ya la prohibición de acercamiento por todo lo que tiene que ver con plataformas digitales o redes. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, correo. La medida también es vigente para todo lo que tiene que ver con contacto virtual o digital, que en este sentido por ahí es un poco más complejo porque la restitución de pertenencias generalmente se da de manera inmediata y en el mismo inventaciones personales, pero no así todo lo que tiene que ver con los muebles de la casa, por ejemplo. Esto es importante entender que es un proceso distinto al proceso de lo relativo a la violencia familiar, que tiene un proceso especial dentro de nuestro código de procedimiento de la provincia. Todo lo que tenga que ver con restitución de muebles y demás ya va a ser una separación de bienes y un proceso ordinario que se da a través del juzgado de familia, no del juzgado de violencia familiar. Así que eso es para aclarar, y después también ordena el alojamiento en un lugar de resguardo. En este sentido, como ahí les comentaba la licenciada, nosotros tenemos bajo nuestra órbita la ley 2 número 30, que es la ley de casa refugio. A veces el juez en la situación requiere un lugar de resguardo para la víctima, y en este sentido está todo lo que tiene que ver con las casas refugios cuando son hechos de violencia y mayores, y a veces también se puede ordenar el resguardo de menores de edad, que en ese sentido se trabaja con las municipalidades de cada localidad, que son los que tienen quizás más competencia en lo que es la 3820, que es la ley de protección para niños, niñas y adolescentes, y el resguardo de menores o también de ancianos. Bueno, también el botón de pánico es algo que realmente es quiere eso, entonces siempre es mejor solicitarlo específicamente a la hora de relatar la denuncia, porque realmente a veces si no se solicita no sale, y hay que hacer una ampliación de denuncia para solicitar el botón de pánico. Esto, la persona tiene que tener un mínimo de crédito y siempre tiene que tener señal para que pueda, para que funcione correctamente. Se instala en el juzgado donde se ordena, y por lo menos acá en Posadas se termina el proceso en el 911 para que si la persona accede o aprieta el botón, se pueda saber, la policía cuando va pueda saber mínimamente cómo es el aspecto físico de la persona, y también se asume el domicilio para poder llegar con más facilidad si es que lo acciona desde su domicilio particular. Bueno, también está la custodia policial. Esto es algo que no solamente se
más en el interior los efectivos policiales no abundan, digamos, entonces imagínense que si sacan custodia policial para todas las denuncias de violencia no se daría abasto con el personal para poder cumplimentar con esto. Entonces, en este sentido, es una medida que es específica para los casos de extrema gravedad y por lo general se da por un término de entre 10 o 30 días, depende el caso. La policía después emite un informe de todo lo que tiene que ver con la custodia y es importante entender también que la custodia policial no es solamente para el domicilio. La custodia policial es personal. Entonces, a veces pasa por ahí que la persona misma que solicita se acerca al juzgado y a veces quiere prescindir de esta medida. ¿Por qué? Porque quien tiene custodia policial no va a tener solamente en la puerta de su casa, sino que la custodia se va a trasladar, si va al trabajo, irá con ella, a llevar a los hijos a la escuela, etc. Y a veces para algunas personas esto resulta molesto, pero en ese sentido se tiene que hacer mediante un acta en el juzgado el hecho de solicitar prescindir de esa medida, que es algo que ya lo he visto, sobre todo en la segunda circunscripción en Oberá. Me tocó acompañar un caso donde la persona quería desistir de esa medida por esto que les comento. Entonces también por ahí a la hora de solicitar es importante tener en cuenta si se quiere esta medida o no. Bueno, después por último, para ir redondeando, porque es por una cuestión de tiempo también, siempre el juez ordena terapia psicológica. Que la terapia psicológica es de cumplimiento bajo, digamos, responsabilidad de la persona acreditar estas terapias psicológicas al expediente en donde se emiten todas las medidas. Bueno, estas son a grandes rasgos las medidas cautelares más frecuentes en los expedientes de violencia. Y bueno, para terminar, si pasamos a la siguiente filmina, así podemos ir redondeando. Son algunos artículos nomás de nuestro Código de Procedimiento, nuestro Código Procesal Civil, en donde se establece el tema de que son días hábiles todos los días y horas del año en todo lo que tiene que ver con violencia. También el tema de la competencia del juez que toma medidas para decretar un arresto en el caso de que las medidas que se ordenan no se cumplimenten. O sea que el juez de violencia puede ordenar que se arreste a la persona que incumple estas medidas, es decir, una desobediencia judicial, y remite luego estas actuaciones y pone a disposición a la persona a la cual ordena que se arreste al juez de instrucción o al juez penal en un plazo no mayor a 24 horas. Bueno, esto sería más o menos todo lo que tiene que ver con el marco normativo en cuanto al abordaje de las violencias para que se pueda entender, digamos, dentro del marco en el que se actúa dentro de la justicia y los derechos que tienen las personas que sufren violencia. Así que, bueno, por último, si pasamos a la última filmina, solamente para hacer una reflexión en cuanto al acompañamiento que quizás a cada uno nos toca brindar desde el lugar en el que nos desarrollamos. Hay una historia que quizás uno no conoce desde el lugar de la empatía y de esta mirada con perspectiva de género para poder acompañar a las personas o a las mujeres que sufren violencia, porque el hecho en sí de ir a pedir ayuda
ya es un gran paso y algo que quizás le costó mucho poder hacerlo. Así que bueno, es entender la historia de cada persona y acompañar desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Y no sé si es que alguien tiene alguna pregunta por ahí para ir redondeando. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, por ahí me parece, para abrir el espacio de preguntas, que es importante toda esta parte legal, sí, porque justamente lo que la doctora fue haciendo un recorrido es sobre los derechos y es sumamente importante conocer cuáles son nuestros derechos para poder hacerlos cumplir, ¿sí? Para poder ejercerlos. Por eso, todas estas leyes que fue mencionando, es importante que puedan ir buscándolas, que accedan a ellas, ¿sí? Porque es la única forma de hacer respetar ese derecho que es una obligación, ¿sí? Y de alguna manera se integran, no sé si lo pueden ver o comprender de esta manera, estas dos partes y estos dos módulos, ¿sí? En esta cuestión de la denuncia, ¿sí? De la denuncia como ese relato detallado de las situaciones de violencia. Entonces, un relato detallado quiere decir que podamos historizar, que podamos armar esa historia respecto de esas situaciones de violencia, que como habíamos mencionado en el encuentro pasado, no se da en un primer momento, en la mayoría de los casos, a partir de una situación de violencia física, ¿sí? Por lo general comienza con violencias psicológicas, ¿sí? Con esas formas un poco más sutiles, decimos, ¿sí? Pero igualmente hirientes, ¿sí? Entonces, eso es importante que pueda quedar plasmado en la denuncia para luego justamente solicitar esas medidas cautelares, medidas de protección, ¿sí? Por eso, y ahí la importancia de poder ir identificando cuáles son los tipos de violencia. Para el momento de relatar la denuncia, podamos ir nombrando, ¿sí? Bueno, la violencia psicológica se manifestó de esta manera. Siempre fue así, siempre fue una persona violenta, me humillaba, me maltrataba delante de mis amigos, me aisló de la familia, ¿sí? Luego comenzaron con las violencias físicas, me pegaba, incluso estando embarazada. Estoy diciendo cosas, relatos, sí, que escuchamos a menudo, yo en el consultorio y la doctora seguramente también en su oficina, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de esta denuncia como un detalle, un relato detallado de las situaciones de violencia, ¿sí? Es importante poder ir nombrando cada tipo de violencia, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Marisa Majeski. ¿Tenés levantada la mano? Sí, Marisa, te escuchamos. Tienes activado el micrófono, Maris. No sé si puedes activar. Marisa, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, sí. O bueno, podés Por escribir. ahí lo que quería acotar es que en muchos casos, entonces después vemos, por ahí la víctima tampoco sabe escribir o leer, vemos muy acotado su, su denuncia y que no permite tantas, por ejemplo, la restricción o, viste, o sus medidas cautelares son muy, el juez lo toma muy liviano porque su relato fue muy liviano, no el que nos contó a nosotros en la intimidad, digamos. Y muchas veces en algunos juzgados o en algunas comisarías, cuando nos permite, tenemos la posibilidad de contarle con un lenguaje que pueda entender mejor el policía o la policía que nos está tomando la denuncia y lo pueda hacer más adecuadamente. Nos pasan con eh, varios funcionarios de la policía, así como no, también, ¿no? Hay muchos que colaboran y entienden de la temática y nos dejan participar y entramos y bueno, creo que se puede hacer mejor. Creo que esa parte por ahí estaría como para que
bueno, que los funcionarios policiales o los de los juzgados puedan entender la parte que nos corresponde a nosotros como esto, que acompañamos a la persona que está sufriendo violencia y que somos muy importantes en esa área de contener, porque no solo la llevamos ahí, sino que después seguimos y salimos de la comisaría con esa persona, vamos a buscar lo que necesitan, la atendemos en varias áreas, como contaba Sandra Sandra Cardoso, desde la subsecretaría, todo lo que está dicho. Bueno, como decía, esta ley está, pero nosotros tuvimos acá que nos dijo el juzgado que él rige solamente por el Código Penal Nacional, listo. Entonces no podemos participar. No podemos entrar con una víctima que no sabía leer ni sabía escribir ni leer. Por supuesto no conocía ni siquiera el dinero. Ella sufrió muchísimo abuso, pero hasta le dijo que le iban a incendiar la casa y el juez no consideraba que era amenaza. Eso quería decir. Bueno, estas cuestiones pasan en todos lados, ¿sí? Por eso es importante y reitero esto de que conozcamos las leyes, que quienes están trabajando en terreno, ¿sí? que estiman la ley y que tengan a mano, porque es muy clara la ley, como lo mencionaba la doctora, ¿sí? Esta figura de acompañante o sostén emocional, que no puede interferir al momento de la denuncia, pero puede acompañar. Sí, es importante eso, porque si quien acompaña está interfiriendo al momento de la denuncia, y lo más probable es que no le dejen ingresar porque la ley así lo estipula, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotras primero conocer al pie de la letra lo que dice la ley para luego poder ejercer ese derecho. Y también es muy importante, y eso es algo que lo hacemos en cada encuentro, en cada taller, esta cuestión de la psicoeducación de alguna manera, ¿sí? Educar, informar a están atravesando por estas situaciones de violencia, ¿qué significa una denuncia? Porque imagínense, una persona que ha sufrido vulneración de todo tipo, ¿sí? Que se le han vulnerado todos sus derechos, sentar y genera una cuestión ahí de miedo, ¿sí? De bloqueo emocional. Y resulta que, claro, tenía un montón de cosas para decir, pero en ese momento se bloqueó. Entonces es importante... Se escucha entrecortado, no se entiende bien. Ir preparando, poder comentarle, ¿sí? La importancia de que se tome su tiempo, de que ahí no le van a apurar, ¿sí? Y que tiene que ir mencionando como una película su historia con esa persona que fue o es la agresora. Bien, entonces decía esta cuestión, ¿no? ¿Sí? De enseñar a esa persona que va a hacer la denuncia, la importancia que tiene esa denuncia y qué significa eso. Y también que si en algún momento, al momento de hacer la denuncia, se olvidó de algo que considera que era importante, puede acercarse y hacer la ampliación, solicitar la ampliación de la denuncia, ¿sí? Para decir, bueno, eso es importante porque también es un recurso válido esto de la ampliación, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular sobre lo que se vino hablando en el encuentro? Sí, los que levantaron la mano pueden preguntar, creo que
primero levantó, no sé quién, y creo que Marisa también preguntó. Ahí pueden preguntar nomás, no hay problema. O en todo caso, escriban en el chat. Yo puedo leer la pregunta, no hay problema, si tienen algún inconveniente con el micrófono. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una reflexión final, ya que por ahí no hay preguntas. Bueno, Lorena, ¿querés? Te escuchamos. Hola, hola Sandra. Hola. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, yo quiero Hola, hacer ¿me una escuchás? consulta. ¿Te escu- Sí, te escucho. Cuando se sufre Sí, una amenaza, ¿no? Que no es familiar, o sea, violencia de género, de una persona extraña sería. Haces la denuncia y no hay una medida, o sea, no te pueden dar una provisión de acercamiento, nada, y es una amenaza de prender fuego, todo lo que sea. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pero vos, o sea, hay que realizar la denuncia y eso se va a elevar, si no es Hizo violencia la denuncia, familiar, puede entrar como violencia de género y en ese sentido va a tener competencia un juez penal, un juez de instrucción para justamente instruir en esta amenaza, que es una amenaza grave, digamos, o sea, la obligación de tomarse la denuncia es necesaria. Hay que entender que quizás si fueron a una comisaría y no se le tomó, lastimosamente y mal hecho, hay que entonces recurrir a otro lugar donde sí se tome esa denuncia y se instruya el juez competente en el caso específico. O sea, igual no puedo yo hablar de cuestiones particulares porque yo tengo que conocer el caso en concreto, que no, por ahí no es el ámbito se en hizo el la que nos vamos a denuncia, detener. justamente ayer. Se hizo bueno, la estas denuncia, cuestiones todo correcto. particulares. Sí, Claro. Estas cuestiones particulares, Lorena, en todo caso, la vemos de manera particular, ¿sí? Hay cuestiones particulares, pero bueno, hay que ir viendo el caso por caso, ¿sí? dale. Sí, sí, yo quiero hacerte una consulta. ¿Alguien más tiene por ahí Hola. alguna pregunta en términos generales que no sean? Sí, Sí, tengo una Marcela, te consulta. Si yo escuchamos. voy a la comisaría y no me toman la Sí, te denuncia, ¿puedo escuchamos. ir a la fiscalía y me lo tienen que tomar? ¿Y también puedo hacer la denuncia del personal policial que no me tomó la denuncia? Sí, Sí, por por supuesto. supuesto, por supuesto. Y en ese sentido, la fiscalía, a veces, o sea, yo también tengo que hablar claro, a veces siempre ponemos solamente la presión sobre la policía, pero también me ha tocado casos en donde se denunció en fiscalía y tampoco actuaba con la celeridad y debida diligencia que requiere el caso. Por eso, estas son cosas Y en ese caso, si la fiscalía tampoco me da ninguna respuesta, ¿a dónde tengo que que ir? todavía pasan, no solamente en la policía, sino también en el Poder Judicial, pero por eso es importante seguir hablando y así. Pero hasta eso pasa la situación. Si yo tengo que hacer una denuncia de violencia de género, hasta eso, hasta que me tomen en la comisaría, no me toman, voy a la fiscalía, no me toman, creo que hay mucha burocracia y no se está ocupando de las víctimas. No, pero es que la fiscalía te tiene que tomar, sí o sí te tiene que tomar. En realidad te tiene que tomar el órgano. O sea, yo acá en este encuentro abordé, creo, o no sé si no quedó claro, todo lo que establece la ley, ¿sí? Hay que conocer la ley para poder así obligar a los organismos a que actúen con la
Se escucha entrecortado. La debida Puede ser que yo diligencia entré que tarde a la imponen charla, estas por eso no leyes escuché esa de las parte. que fuimos hablando a lo largo del encuentro. Después, por supuesto, que hay situaciones particulares que se deberían hacer y demás cuestiones, pero la ley es clara en este sentido. Hay que entender el espíritu y la letra de la ley, ¿sí? Gracias. Vamos ya cerrando el encuentro, o Sandra. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos dar por concluida, no sé si desde el instituto, Marcos, Sí, más que nada, ¿quieres bueno, comentar algo, mencionar? por ahí está bueno que como dijeron la licenciada y la abogada, que también sepamos de qué se trata la ley justamente para que podamos eh, ejercer en este caso el derecho y todas las obligaciones que tienen todas las instituciones, en este caso a la hora de acompañar o de realizar una denuncia en este caso, ¿no? Porque es importante que también creamos la conciencia no solamente para las instituciones, sino para justamente la comunidad, de poner en valor estas cuestiones que son importantes a la hora de erradicar una denuncia y la importancia que tienen, digamos, los denunciantes a la hora de eximir justamente y de solicitar esos lugares o esos espacios para poder justamente sentirse también más seguras en este caso. Así que también agradecerles por todo la información. Creo que es muy importante saber de este tema, conocer de la temática, poder aplicar este conocimiento y replicar también, ¿no es cierto?, este conocimiento a la comunidad en general. Así que nada, desde el instituto estamos muy contentos por este encuentro. Esperamos que se puedan formar más espacios donde podamos dar este valor, ¿no es cierto?, del conocimiento y el valor de los derechos que tenemos tanto en la provincia como estas cuestiones internacionales que se establecen para los derechos para las mujeres, para los niños y para toda la comunidad. Así que más que nada agradecerles también por estar todos acá y por el encuentro y por participar. Más que nada eso, darle las gracias a todos. Bien, acá pregunta. Sí, sí. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidas también por el espacio al instituto, ¿sí? Porque está bueno poder hablar sobre estos temas, sensibilizar y que cada persona que escuchó, que participó, que funcione como agente replicador, ¿sí? Porque como decimos, como lo hablamos siempre, esto de la violencia, ¿sí? Está en todos lados y todos somos responsables en mayor o menor medida de las situaciones, ¿sí?, de violencia. Entonces, si yo me callo y no puedo denunciar, no puedo hablar, ¿sí?, también estoy siendo condescendiente con esas situaciones de violencia. Entonces, es importante que funcionemos como agentes de cambio, que repliquemos esto que escuchamos, que entendimos en estos dos encuentros, que repliquemos a las personas que necesiten, que quien está al lado, que siempre hay alguien que necesite esta información, tiene que circular. Nuestra subsecretaría, bueno, está abierta a la disposición de quienes necesiten, ¿sí? Le vamos a pasar a Marco los contactos para que puedan replicar cualquier duda, cualquier situación que quieran comentar o consultar, estamos a disposición las 24 horas, bien, también con el 137, ¿sí? Bien, le vamos a ceder la palabra a la subsecretaria, ¿sí?, que les va a saludar y, bueno, también agradecer por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Sandra Galeano, soy la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia. Y en el marco de esta capacitación, y siendo que es el último día, le quiero agradecer por todo el esfuerzo, el empeño. Le quiero felicitar a la institución que acercó la iniciativa a crear este espacio, muy útil para todos los misioneros y misioneras que se han sumado a esta capacitación virtual. Nos parece más que interesante, más que oportuno, llevar esta herramienta a todos aquellos que quisieron ser parte. Y en nombre de toda la subsecretaría, en nombre de todo el gobierno de la provincia de Misiones, del ministerio vía este medio, por esto. Por estar. Realmente lo que nosotros... ¿Se cortó? Realmente lo que nosotros proponemos es que la sociedad se tiene que involucrar, que protegen a la mujer y a cualquier persona que sufre violencia, que pueden ser niños, adultos mayores, mujeres, población LGBT, y agradecerles este trabajo que han hecho, disponer de su tiempo, emplear el tiempo personal, individual en esta capacitación es muy valioso para nosotros, que en cada rincón de la provincia se hable de violencia, que existan personas capacitadas en la temática, que se dieron. Entonces le agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de este trabajo que venimos haciendo nosotros a lo largo y a lo ancho de la provincia, con mucha gente, con muchos equipos, con muchas instituciones que venimos llevando a cabo este trabajo de prevención, de contención, de información a las personas que sufren violencia. Y queremos que ustedes no nos dejen, que sigamos en contacto, que sigamos pensando en cómo hacer para que la violencia no sea parte de nuestras vidas, para que no se siga cobrando vidas. Ayer fue el Ni Una Menos, un día especial para todas las mujeres, porque fue hace 9 años, después de un femicidio, se formó este movimiento latinoamericano, porque abarca no solamente Argentina, es un movimiento latinoamericano, donde se participa y se genera espacios de debates todos los 3 de junio, viendo qué más falta, ¿no? ¿Qué nos hace falta para que en nuestra sociedad los femicidios dejen de existir y que las mujeres podamos vivir en paz, que la sociedad viva en paz, que el diálogo y la comunicación sea la herramienta para resolver los problemas y no la violencia. Así que en nombre de todas estas luchas, de todos estos trabajos, estas acciones del gobierno, quiero agradecerle una vez más a ustedes por sumarse a nuestra campaña, por sumarse a nuestras acciones, a nuestras políticas de Estado. Y vuelvo a decir, la invitación está hecha para seguir trabajando, para seguir haciendo prevención, para que cada uno sea parte de nuestra tarea diaria. Creo que es eso, estoy orgullosa del equipo que estuvo con ustedes, que bueno, sé que lo prepararon, que se ocuparon de los talleres, de cómo llevar a cabo para que sea rico para ustedes. Así que bueno, agradecerle al equipo también que fue parte de la capacitación, a la institución educativa por la iniciativa, y vuelvo a decir, sigamos juntos, juntas, para erradicar la violencia de nuestra provincia, que es nuestro gran sueño. Y como dijo la licenciada Cardoso, estamos a disposición 24 horas, tienen mi teléfono, el rector del instituto tiene mi número, tienen los números de los equipos, así que a disposición de ustedes. Y bueno, espero que algún día nos podamos ver personalmente en alguno de nuestros encuentros
y nos podamos conocer, porque una cosa es la pantalla, que muchas veces es fría, pero otra cosa es vernos personalmente, cara a cara, face to face, y poder entrelazarnos y poder también fortalecer este vínculo que ya se generó, ya existe este vínculo y solamente está en nosotros seguir enriqueciendo, seguir fortaleciendo, seguir construyendo, como nosotros nos gusta decir, tenemos que construir una sociedad sin violencia y tenemos que desconstruir la violencia instalada en nuestra sociedad en todos los ámbitos, educativo, familia, política, sociedad en general. Así que bueno, gracias, un abrazo fuertísimo a la distancia, gracias por todo y nos vemos en algún momento, en algún lugar, ya se le va a estar invitando para futuros encuentros que tengamos y queremos que sean parte de esos momentos que siempre nos dejan algo y nos ayudan a seguir unidos y unidas en esta gran batalla que hay que dar. Muchas gracias y hasta siempre o hasta pronto, como les guste. Bueno, agradecerles nuevamente a todos y esperemos que tengan un maravilloso martes. Así que nada, damos por finalizado. Esperemos que esto también siga en una rueda de conocimiento y que podamos seguir capacitándonos, seguir informándonos, seguir en estos espacios que son muy importantes, así como dijo como dijeron las expositoras, la importancia de considerar todas las cuestiones importantes que no conlleven a casos que conocemos, ¿no? Ya en nuestra cultura de femicidios muy conocidos. Así que nada, agradecerles nuevamente a todos y brindarles un hermoso martes y bueno, que sigamos así. Gracias a todos y damos por finalizado. Chau, chau. Gracias. Gracias.